Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su canal Podcast Aleatorios. Todos hemos sentido miedo alguna vez. Tememos a las alturas, a la oscuridad, a ciertos animales o incluso a hablar en público. Sin embargo, existen fobias tan poco comunes que parecen sacadas de una película. Una de ellas es la dendrofobia, un miedo intenso e irracional hacia los árboles. Puede sonar extraño. Después de todo, los árboles representan vida, sombra, naturaleza e incluso tranquilidad para muchas personas. Pero para quienes padecen dendrofobia, un simple paseo por un bosque o un parque puede convertirse en una experiencia aterradora. Hoy descubriremos qué es realmente esta fobia, por qué ocurre, cuáles son sus síntomas, cómo puede afectar la vida diaria y qué dice la ciencia sobre su tratamiento. Además, conoceremos algunas curiosidades sorprendentes relacionadas con este miedo. ¿Qué es la dendrofobia? La dendrofobia es una fobia específica, es decir, un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo desproporcionado hacia un objeto o situación concreta. En este caso, el objeto del miedo son los árboles. No se trata simplemente de que una persona no disfrute caminar por un bosque. Quien sufre dendrofobia puede experimentar ansiedad extrema con solo pensar en árboles, ver fotografías de ellos o imaginarse rodeado de un bosque. Como ocurre en otras fobias específicas, la persona suele reconocer que su miedo no tiene una base lógica, pero aún así no puede controlarlo. La dendrofobia no aparece como un diagnóstico independiente en los manuales clínicos modernos, sino que se clasifica dentro de las fobias específicas. ¿Por qué alguien puede desarrollar dendrofobia? No existe una única causa. Los psicólogos consideran que generalmente surge por una combinación de factores. El primero es una experiencia traumática, por ejemplo, haber sufrido un accidente al caer de un árbol, quedarse atrapado durante una tormenta en un bosque, presenciar un incendio forestal, perderse siendo niño entre los árboles. Nuestro cerebro aprende rápidamente a asociar el peligro con aquello que estaba presente durante una experiencia traumática. Otra posibilidad es el aprendizaje por observación. Un niño que ve constantemente a un adulto expresar terror hacia los bosques puede terminar desarrollando el mismo miedo. También influyen predisposiciones genéticas a la ansiedad. Algunas personas tienen mayor facilidad para desarrollar fobias debido a factores hereditarios y biológicos. ¿Qué siente una persona con dendrofobia? Los síntomas son muy similares a las demás fobias. Cuando la persona se enfrenta a un árbol o incluso piensa en él, puede experimentar aceleración del ritmo cardíaco, dificultad para respirar, sudoración, temblores, sensación de perder el control, náuseas, mareos, deseos intensos de escapar. En casos graves puede aparecer un ataque de pánico. Lo más llamativo es que el árbol no representa un peligro real, pero el cerebro activa el mismo sistema de supervivencia que usaría ante una amenaza de muerte. ¿Cómo afecta la vida cotidiana? Aunque puede parecer una fobia poco importante, puede limitar seriamente la vida. Una persona podría evitar parques, jardines, reservas naturales, campamentos, senderismo, zoológicos, universidades con grandes áreas verdes, incluso calles arboladas. Esto puede afectar relaciones familiares, oportunidades laborales y actividades recreativas. En algunos casos extremos, la persona modifica completamente sus rutas diarias para no pasar cerca de árboles. ¿Qué ocurre en el cerebro? Cuando una persona con dendrofobia observa un árbol, la amígdala cerebral, una región relacionada con el procesamiento del miedo, puede activarse de forma exagerada. Esto provoca la liberación de adrenalina y cortisol, preparando el organismo para luchar o huir. El problema es que el peligro realmente no existe. Por eso las fobias se consideran un error en el sistema de alarma del cerebro. ¿Tiene tratamiento? Sí, y afortunadamente es uno de los trastornos psicológicos con mejores resultados terapéuticos. El tratamiento más recomendado es la terapia cognitivo-conductual. Dentro de ella suele utilizarse la terapia de exposición gradual. Esto significa que el paciente no es obligado a caminar inmediatamente por un bosque. El proceso suele seguir etapas similares a estas: hablar sobre árboles, observar dibujos, mirar fotografías, ver videos, contemplar árboles desde lejos, acercarse poco a poco
y finalmente caminar entre ellos. Todo esto acompañado por técnicas de relajación y control de la ansiedad. En algunos casos también puede utilizarse medicamentos para controlar los síntomas, específicamente si la ansiedad es muy intensa, aunque generalmente no constituyen el tratamiento principal. Bien, ahora voy a hablarles sobre unas curiosidades sobre la dendrofobia. Número 1. Es mucho menos común que otras fobias. La mayoría de personas con fobias específicas temen animales, alturas o espacios cerrados. La dendrofobia es considerada bastante rara. Número 2. Algunas películas pueden reforzar este miedo. Películas y cuentos donde los árboles cobran vida o atacan a las personas pueden intensificar el temor en individuos predispuestos. Entre los ejemplos más conocidos están los árboles vivientes del bosque de Fangor, en El Señor de los Anillos. Aunque ellos no son malvados, los árboles agresivos que aparecen en algunas películas de terror también son parte de lo que puede reforzar este miedo. Número 3. La imaginación puede ser suficiente. Algunas personas experimentan ansiedad incluso viendo ilustraciones de bosques o escuchando sonidos de árboles movidos por el viento. Esto demuestra el enorme poder que tiene el cerebro para generar respuestas emocionales. Número 4. No debe confundirse con respeto por la naturaleza. Muchas personas sienten prudencia al caminar por un bosque durante una tormenta o al acercarse a árboles viejos que podrían caer. Eso es respuesta racional. La dendrofobia aparece cuando el miedo es excesivo, persistente y desproporcionado respecto al riesgo real. Ahora les voy a hablar sobre unos casos documentados y curiosidades históricas. Son pocas, no voy a extenderme mucho. El caso número 1, cuando el miedo cambia la vida cotidiana. Aunque la literatura científica no suele publicar estudios dedicados exclusivamente a personas con dendrofobia, instituciones médicas como la Cleveland Clinic describen situaciones reales de pacientes con esta fobia. Algunas personas llegan a evitar caminar por calles arboladas, conducir por carreteras rodeadas de árboles o incluso salir de casa cuando el miedo alcanza un nivel incapacitante. En los casos más graves, basta con ver un árbol desde una ventana para desencadenar una intensa respuesta de ansiedad. Estos ejemplos ilustran cómo una fobia específica puede alterar profundamente la vida diaria. Si quieren más detalles sobre esto, pueden visitar la página de Cleveland Clinic y hay un espacio de dendrofobia o miedo a los árboles. Ahora voy a hablarles sobre unas curiosidades. Los árboles malditos existen en muchas culturas. Desde hace miles de años existen leyendas sobre árboles habitados por espíritus o seres sobrenaturales. Algunos ejemplos son los bosques encantados del folclore europeo, los árboles embrujados presentes en numerosas leyendas latinoamericanas, el Aokigahara, conocido como el bosque de los suicidios en Japón, cuya fama ha contribuido a que muchas personas asocien el bosque con el miedo, aunque no guarda relación directa con la dendrofobia. Estas historias pueden influir en personas predispuestas a desarrollar un miedo intenso hacia los árboles. Otra curiosidad es el cine, que ha contribuido a crear miedo hacia los árboles. Numerosas películas muestran los árboles como seres amenazantes. Algunos ejemplos son The Evil Dead de 1981, donde el bosque cobra un papel aterrador, Sleepy Hollow de 1999, o El inquietante árbol de los muertos, Poltergeist de 1982, en la que un árbol parece atacar a un niño durante una tormenta. Aunque estas películas no provocan por sí solas una fobia, los psicólogos consideran que las experiencias negativas y las imágenes impactantes pueden reforzar miedos ya existentes. No sé si recuerdan en Mortal Kombat 2, también el stage del Forest, donde hay unos árboles que gritan. Otra curiosidad es que existe una fobia relacionada aún más específica. La dendrofobia no es la única fobia relacionada con la naturaleza. También existen la hilofobia, que es miedo a los bosques, la nictogilofobia, miedo a los bosques durante la noche, y la xilofobia, que es el miedo a la madera o, según algunas definiciones, a los objetos de madera o a los bosques. Estas diferencias muestran lo específicas que pueden llegar a ser algunas fobias. Otra pequeña curiosidad es que también existen testimonios de personas con dendrofobia. En foros especializados como Reddit, aunque no es una fuente científica consultable, pueden encontrarse personas que describen cómo cambian de acera para evitar determinados árboles, sienten ataques de pánico al pasar junto a ellos o experimentan un miedo especial hacia ciertas especies, como los tejos o los sauces.
Estos testimonios son interesantes para comprender la experiencia subjetiva de quienes viven con este miedo, pero no debe considerarse evidencia científica. También hay historias que alimentan el miedo a los árboles. Existe el supuesto árbol devorador de hombres en Madagascar. Si alguna vez has investigado sobre criptozoología, probablemente hayas oído hablar del llamado árbol devorador de hombres o el Man-Hating Tree of Madagascar. Según la leyenda, este árbol tendría un tronco grueso parecido a una piña gigante y hojas largas flexibles capaces de envolver a cualquier animal, o incluso a una persona. Una vez atrapada la víctima, el árbol la aplastaría y absorbería sus fluidos como fuente de alimento. La historia se hizo famosa en 1874 cuando el escritor Edmund Spencer publicó un relato en el periódico The New York World. Más tarde, el explorador autodidacta James W. Well reprodujo la historia en su libro Sea and Land de 1887, lo que ayudó a difundirla por todo el mundo. Sin embargo, los botánicos e historiadores coinciden en que nunca se ha encontrado evidencia de que dicho árbol exista. Todo apunta a que se trató de una historia sensacionalista del siglo XIX, una época en la que los relatos sobre tierras exóticas eran muy populares y a menudo mezclaban hechos con ficción. Aún así, la leyenda ha sobrevivido durante más de un siglo y siguen apareciendo en documentales de misterio, libros de criptozoología y páginas de internet. Pueden verificarlo con Willy Ley, Salamanders and Other Wonders de 1955, la entrada de la Encyclopedia of Horex dedicada a este árbol de Madagascar y artículos históricos del New York World de 1874. También tenemos el árbol de la miel de Junji Ito. Ahora pasamos a algo más de ficción. El maestro japonés del horror Junji Ito creó una de las historias más inquietantes relacionadas con árboles en su manga Honey. En este relato aparece un árbol gigantesco que produce una miel extremadamente dulce y deliciosa. Quienes la prueban quedan fascinados y desarrollan una obsesión por consumirla. Con el tiempo descubren el terrible secreto. Se cuenta en la historia que hay una tribu que conoce sobre el árbol y le cuenta a las personas que consumen la miel que tienen que comer la miel en un momento donde no puedan ser vistos. Extraña mucho a las personas que consumen la miel hasta que se llega a un momento en el que las personas empiezan a ser aplastadas por una fuerza invisible. Después descubren que esa fuerza son las ramas del árbol que se estiran y aplastan a las personas. Aunque es completamente ficticia, demuestra cómo los árboles pueden convertirse en protagonistas del horror psicológico. Si alguien ya siente ansiedad hacia los árboles, historias como estas podrían intensificar esa sensación, aunque por sí solas no provocan una fobia clínica. Es interesante observar cómo el miedo a los árboles ha acompañado al ser humano durante siglos. Las leyendas africanas hablaban de árboles que devoraban personas, el cine los convirtió en monstruos vivientes y autores modernos como Junji Ito los transforman en símbolos de horror psicológico. Pero es importante recordar que estas historias pertenecen al folclore y la ficción. La dendrofobia, en cambio, es una condición psicológica real. Quienes la padecen no tienen miedo porque crean que los árboles son asesinos, sino porque su cerebro interpreta a un árbol común como una amenaza, aunque sepan racionalmente que no lo es. Y ya para hacer una reflexión final, los árboles han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Nos proporcionan oxígeno, alimento, refugio y forman parte de innumerables culturas y religiones. Sin embargo, para algunas personas representan una fuente constante de angustia. La dendrofobia nos recuerda que las fobias no son simples caprichos ni faltas de valentía. Son trastornos reales en los que el cerebro interpreta erróneamente una situación segura como si fuera una amenaza. Comprender estas condiciones nos ayuda a desarrollar empatía hacia quienes las padecen y recordar que la salud mental merece la misma atención y respeto que la salud física. Si conoces a alguien que vive con una fobia específica, el apoyo, la comprensión y la ayuda profesional pueden marcar una enorme diferencia. Y si quieren indagar un poco más, pues tengo unas recomendaciones, unas fuentes. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11, la Asociación Americana de Psicología, Institución Nacional de la Salud Mental en los Estados Unidos, el NIMH, y los manuales de terapia cognitivo-conductual de David H. Barlow y Michelle G. Kreisk. Y como siempre les digo, esto ha sido todo por ahora y nos escuchamos en el próximo podcast.